Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El hombre y sus cuatro facetas como Satanás. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, la llenura del Espíritu Santo no nos deja entrar en tentación. Él ocupa nuestra mente todo el tiempo y nos da que pensar. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del verso 5 al 8. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escucha con atención este pasaje que está en el Evangelio de San Lucas y se refiere a la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí este pasaje y el Señor en él que el diablo le mostró a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra. Mira, ¿por qué? Porque una manera de engañar al diablo es utilizando la vista y los sentidos. De allí que en la luz del Señor nosotros tenemos que aprender a observar, aprender a oír, aprender a hablar, aprender a discernir y aprender a hacer las cosas conforme sea la voluntad de Dios. Escúchalo bien, porque Cristo se constituye para nosotros en un gran maestro. Dice aquí que le dijo el diablo a nuestro Señor Jesucristo: te daré potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mira, entonces el diablo le ofrece a nuestro Señor Jesucristo el poder, el dominio y la majestad sobre el mundo. Escúchalo bien. Ahora, debes de saber que todos los reinos de la tierra le fueron entregados a Adán en el huerto del Edén. Escúchalo bien. Y es el espíritu de Adán, diablo, el que en este momento está tentando a nuestro Señor Jesucristo. Dice: a mí me ha sido entregada, mira, la tierra y toda obra de la mano de Dios en ella. Mira, acuérdate del Edén. Dice: y a quien quiero la doy. ¿Cuál es la condición? Le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo: si postrado me adorares. Mire, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el diablo se quiere constituir Dios delante del mismo Dios. Y dice: todos serán tuyos. O sea que para una persona recibir este poder, este dominio y esta majestad, se debe de colocar en el lugar del diablo. Debe adorar al diablo y debe de hacer las cosas conforme el diablo quiere que se haga. Entonces,
dice aquí la palabra que nuestro Señor Jesucristo le dijo respondiéndole. Y para él responderle nos enseña a través de este mensaje que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque así debemos de estar nosotros, llenos del Espíritu Santo para poder vencer al enemigo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como quien dice, Dios fue el que nos creó, Dios es el dueño de nuestras vidas y solo a Él le vamos a servir. Escúchalo bien, porque a Satanás hay que responderle así. Además de que por encima de todas las cosas, en nosotros se debe considerar el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda la fuerza de tu alma. O sea, yo tengo que empezar a adorar a Dios desde mi pensamiento hasta mis palabras y hechos, y disponiéndome a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos enseña Cristo en este pasaje. Escrito está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, aquí estos dos versos lo relaciona claro al diablo con el hombre. Dice que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Va a haber arrepentimiento para todos los que verdaderamente han obrado la fe, la justicia y la misericordia de Dios, de acuerdo con sus mandamientos. Y dice que nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Escúchalo bien, porque en ese hombre de pecado está por cabeza y por dueño absoluto y por rey el mismo diablo. Dice el hijo de perdición, que el cual se opone contra Dios. Es una oposición absoluta contra Dios y contra el culto que se hace racionalmente a Dios. Escúchalo bien. Y dice la palabra: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces mira, en el pasaje original del pecado de Adán y Eva, una de las intenciones era ser como Dios. Mira, dice la palabra que conociendo el bien y el mal, iban a alcanzar la sabiduría e iban a ser como Dios. Mira, y desde allí Satanás ha querido ser Dios y va a pretender serlo hasta los últimos tiempos. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira, ¿cuál fue el inicio del pecado de Adán? Que Dios lo hizo en gran manera buena. Dios lo hizo perfecto, Dios lo hizo hermoso, Dios lo hizo poderoso, Dios lo hizo lleno de sabiduría. Escúchalo bien. Dios, mejor dicho, fue Adán la obra perfecta de Dios. Tanto que la palabra dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Escúchalo bien. ¿Y esto qué causó en Adán? Que él cayera, se envaneciera y cayera en condenación. O sea, él mismo desacreditó por sus actos, por sus pensamientos, la obra de Dios en él. Escúchalo bien. De allí que a partir de ese momento Dios lo compare con la serpiente, lo relacione con la serpiente y también con el diablo. Porque eso es Adán, desde el origen, la serpiente y el diablo, que son una misma cosa.
Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 70 y 71. Jesús dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mira, tan claro como este pasaje, dice nuestro Señor Jesucristo que Él fue el que escogió a sus 12 apóstoles, así como escogió a Adán como su primogénito, como su príncipe, y lo puso sobre toda su creación. Así como de entre todas las naciones escogió al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y ya nosotros sabemos por la lectura de las Sagradas Escrituras que tanto Adán como el pueblo de Israel le pagaron mal a Dios, porque no hicieron cabalmente su voluntad. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: y uno es diablo. Mira, está relacionando hombres y a la vez está tildando a uno de ellos como diablo. Y dice la palabra que hablaba de Judas Iscariote. ¿Y por qué? Porque este lo iba a entregar codiciando unas monedas que le iban a dar por la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Este Judas Iscariotes era el que sacaba plata de los tesoros, de las ofrendas que tenía nuestro Señor Jesucristo para hacer su misión aquí en la tierra. Y era uno de los 12. Había codicia, había avaricia en el corazón de Judas Iscariote. Y por este carácter Dios lo tilda de diablo. Escrito está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mira, entonces dice aquí la palabra que Dios buscaba en Adán y Eva una descendencia para él, o sea que los hijos fueran a imagen y semejanza de Dios también. Y por cuanto ellos pecaron, él participó de carne y sangre también, de la misma condición de nosotros. Dice la palabra con qué fin. Dice, para destruir por medio de la muerte en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Adán, el diablo, porque el pecado entró por él y pasó a todos los hombres en el mundo. Escúchalo bien. Así que yo espero que estés entendiendo, que el Señor te llene de gracia y de bendición. Amén, amén y amén.